Continuando con la serie de videos del curso de dinámica, vamos a iniciar con el desarrollo del presente ejercicio, que es del capítulo relacionado con cinética de cuerpo rígido, pero en el apartado de energía y trabajo. Entonces, en el caso específico de este problema, vamos a usar el principio de trabajo y energía. Por tanto, vamos a indicar que la ecuación que nos va a gobernar va a ser la siguiente. La suma de todos los trabajos en la transición va a ser igual a la energía cinética en 2. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es un repaso de los diferentes diagramas del problema. Tenemos que ver cuáles son las configuraciones que tienen nuestros elementos. Para eso sería importante hacer un primer diagrama que conecte todo el cuerpo. En ese diagrama vamos a mostrar las fuerzas y vamos a discutir cuáles fuerzas son pertinentes para nuestro análisis y cuáles no. Veamos, tenemos la reacción a X y a Y en el extremo, tenemos los pesos de cada barra, ambas pesan 15 libras, las fuerzas en este punto son internas, no nos interesan, sabemos que el disco es de 20 libras, por tanto su peso estaría conectado en su centro. Tenemos una fuerza del resorte, una fuerza ejercida por el resorte que está conectado. Tendríamos un eventual contacto, por tanto hay una fuerza de fricción y una normal. Bien, a la hora de aplicar el principio de trabajo y energía tenemos que entender cuáles son las fuerzas que nos pueden afectar en nuestro cálculo y cuáles no. Notemos que el ejercicio nos indica el disco rueda sin deslizarse. Así que la fricción es una fricción puntual, no es una fricción que nos interese, por tanto no es algo que vayamos a meter en el problema. Y después veamos que los pesos sí están interactuando, pero podríamos también notar que las fuerzas que están en los apoyos, como por ejemplo a Y y a X, esas fuerzas se mantienen en su posición, no van a generar trabajo, no van a generar movimiento, por tanto no entran en nuestro análisis. Sí tenemos que ver qué hacer con el disco, porque tiene una masa de 20 libras, sin embargo, el posible desplazamiento del disco se va a dar hacia el lado derecho. Por tanto, la normal y estas 20 libras no necesariamente van a entrar en nuestro análisis, puesto que no están en direcciones que vayan a aportar energía, ¿verdad? Y la fuerza de fricción, como dije, la vamos a rechazar. La fuerza del resorte, esta fuerza del resorte, sí está funcionando, sí está generando algún tipo de trabajo y esa la vamos a considerar. Ok, entendiendo eso, podemos hacer un diagrama ahora de cada componente, comenzando por las dos barras. Vamos a hacer el diagrama de la barra AB. Y lo vamos a hacer horizontal porque nos dicen que el disco, el conjunto, va a llegar a la posición zeta igual 0. En que zeta se va a hacer 0, partimos de la posición zeta igual 45. Entonces, en realidad, cuando eso esté en posición 0, va a ocurrir que vamos a tener una serie de velocidades, por ejemplo, la velocidad de C, la velocidad del centro de masa de A. Y muy importante, el punto A es un punto fijo, por tanto es un punto de rotación 0 o de velocidad 0. Eso hace que nosotros podamos dibujar un diagrama en el que todas las velocidades son proporcionales entre sí, como son velocidades rotacionales, y eso nos va a ayudar geométricamente para encontrar los diferentes valores. Recordemos que la barra mide 3 pies, pero que la distancia al centro es 1,5 pies, ¿verdad? Y lo mismo se va a cumplir para la otra barra porque son idénticas. Vamos a agregar aquí nada más que la velocidad angular de AB gira en ese sentido. Entonces repetiremos el diagrama para la barra que está conectada con ella.
y vamos a saber que ella tiene las siguientes particularidades. La velocidad de v es común y hay una velocidad en c, una velocidad de acá, que deberíamos saber cuánto vale porque nos interesa mucho poder simplificar el diagrama de esta barra. Si esa velocidad es diferente de cero, el diagrama no nos va a quedar como queremos. Pero podemos demostrar que es cero si observamos el disco. ¿Qué pasa con el disco? El disco en la posición totalmente horizontal, cuando las dos barras están totalmente horizontales y el resorte está inclinado, el disco ya no puede viajar más hacia la derecha. Por tanto, la velocidad de su centro es cero. Como el disco está rodando sin deslizarse, podemos también usar el análisis de centro instantáneo para decir que la velocidad de su centro, o la velocidad angular que él tiene, llamémosle WCD, la velocidad angular que él tiene va a ser igual a la multiplicación de la distancia del centro instantáneo por voy a corregir esto, va a ser igual a la velocidad del centro, que es la que está perpendicular al radio centro instantáneo, entre el radio del centro instantáneo. Y entonces, como acabamos de indicar que la velocidad del centro es cero, porque ya el punto C no se puede desplazar más hacia la derecha, también la velocidad de rotación es cero. Eso es algo que íbamos a usar más adelante, pero es bueno dejar claro que WCD es cero de una vez. Por tanto, entonces también como el punto C tiene una velocidad cero, podríamos volver a dibujar un diagrama idéntico al de la pieza anterior y podemos encontrar de la misma manera, por el mismo análisis geométrico que vamos a hacer, la velocidad de centro instantáneo de la barra B, considerando una rotación de la barra B, WBC, colocado como se indica, y con el resto de medidas que serán iguales que la otra barra. ¿Ok? Eso es muy útil lo que acaba de pasar, porque entonces nos simplifica bastante el análisis. Bien, con esto tenemos que comenzar a dibujar algunas cosas. Sería importante en el diagrama original definir nuestro sistema, nuestro nivel de referencia, porque a partir de este nivel de referencia es que vamos a poder colocar las diferentes energías. Entonces, comenzando a escribir la ecuación, vamos a indicar que la energía cinética en el instante 1 de todo el sistema es igual a 0 porque él está en reposo. O sea, el disco no gira, las barras tampoco, que es el único tipo. Bueno, la barra PC tiene movimiento plano general, entonces ella se traslada y rota. La barra B solamente podría girar, el disco C solamente podría girar y trasladarse, pero no, nada de eso lo están haciendo. ¿Ok? Eso pasa en el instante 1, en T. Ahora, ¿cuáles son los trabajos que se tienen que hacer? Los trabajos van a ser dos. El primero es el trabajo de la gravedad que se tiene que hacer. Tiene que haber un trabajo positivo porque las barras tienen que bajar. Y ese trabajo es el equivalente de las dos barras que están involucradas. Y ese aquí es muy importante, reconocer que tengo que multiplicar por 2. ¿Y a cuánto equivale mi trabajo? Bueno, equivale a mover el peso, que son 15 libras, por la distancia de desplazamiento de esas 15 libras, que no sería otra más que esta altura h, ¿verdad? Y esa altura h la vamos a convertir 2 por 15 como 1.5 por el seno de 45 grados, que es el ángulo de la posición 1. ¿Ok? Ese es el trabajo de 1 a 2, proveniente nada más de la parte gravitacional. Ahora, el trabajo de 1 a 2, pero del resorte, es equivalente a
menos U medio de la constante, que el problema nos indica que es 4 libras-pie. Aquí no hay que multiplicar por 2 porque solamente es 1. Y vamos a tener que sacar cuánto vale la posición final de resorte. Si se fijan, cuando el sistema está totalmente horizontal, la posición final de resorte es equivalente a la longitud de las dos barras. Entonces es 6 pies menos la longitud original. La longitud original vendría dada por la distancia en la posición 1, que es esto, esta X, y esa X va a ser igual a tomar la mitad del componente, la mitad del sistema, podemos dividirlo en 2, y nos damos cuenta que es igual a 3 veces el coseno de 45, o sea, 3, que es la longitud de la hipotenusa, coseno de 45. Entonces, como eso lo tengo que multiplicar por 2, nos va a quedar menos 2 veces 3 coseno de 45. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar cada uno de estos dos cálculos por aparte. Y eso va a ser igual, el primero va a ser igual a 30 por 1.5 seno de 45. 31,82. El segundo es igual a menos 2 por 6 menos 6 coseno de 45 menos 3,51. Y esos son los trabajos de la posición, entre la posición 1 y 2. Lo que nos quedaría ahora es escribir a cuánto equivale la energía cinética en el punto 2. Y esta es muy importante entenderla. Vamos a ver. En términos generales, lo que yo tengo son rotaciones de las barras AB y BC. En el instante 2, la barra BC solo está en rotación, por tanto no me interesa el desplazamiento de su centro de masa. Puedo tratar a ambas cosas como una rotación. Como las dos barras son iguales, quiere decir también que sus rotaciones son idénticas. Entonces puedo multiplicar el resultado que voy a obtener por 2. La pregunta es, ¿la rotación de qué? Esa rotación tiene que ser igual a la energía cinética proveniente de una rotación, que es un medio del momento de inercia de la barra centroidal, no, con respecto al punto de rotación, momento de inercia con respecto al punto de rotación, pongámoslo O, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la inercia de una barra. Sin embargo, como les dije, esto lo podemos y lo debemos multiplicar por 2 porque hay dos barras que están haciendo ese movimiento. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a reescribir como 2 por U medio. Y ahora vamos a meter el momento de inercia de una barra con respecto a un punto que está en su base, que eso es 1/3 de su masa. La masa de las barras son 15 libras. 15 entre 32,2, bueno, este es el peso, entre 32,2 ya obtenemos los slugs, multiplicado por su longitud al cuadrado, por la velocidad angular de las barras. Y esta velocidad angular de las barras la vamos a poner como W. No la voy a poner todavía como WAB porque no lo he demostrado. Entonces la vamos a poner como W. Resulta que, si nos vamos un paso para atrás, podemos observar cómo la velocidad del punto B es compartida entre ambas barras. Y yo puedo escribir que la velocidad de B para la barra AB es igual a WAB por 3, ¿verdad? WAB por su radio. Para la otra barra es exactamente el mismo resultado. Para el punto B. Y además, yo puedo decir que para el punto B va a ser igual a
WBC por 3. Entonces, desde la perspectiva de ambas barras, la velocidad tangencial del punto B es igual a multiplicar velocidad angular por la misma distancia. La conclusión es, la velocidad angular de AB tiene que ser igual a la velocidad angular de BC. Por tanto, aquí podemos escribir cualquiera de los dos valores, pero podríamos dejarlo en términos del que nos interesa, que es WAB. Entonces, ahí sí se entiende que el movimiento de las dos barras es idéntico. Las dos están en rotación solamente porque el punto con el cual las estoy midiendo en ese momento es 0, su velocidad. Vean que aquí habíamos concluido que la velocidad de C es 0. La velocidad de A por obvias razones es 0. Entonces el movimiento se puede comparar de esa manera exacta. Debemos indicar que en el problema había un error a la hora de escribir la velocidad angular dentro de la ecuación de energía cinética. La velocidad angular debía estar elevada al cuadrado, como pueden apreciar. Por tanto, a la hora de despejar el valor final de la respuesta, este es 4.5 radianes por segundo cuadrado. Y con esto el problema quedaría completo.